Deseamos continuar con nuestra clase, introduciéndonos ahora en el libro de los Proverbios. El nombre como tal y su significado nos da una evidencia de la dinámica de este libro. El nombre Meshalim en hebreo de Proverbios significa comparar, y de hecho cuando leemos el libro de Proverbios nos damos cuenta de la dinámica de la comparación, del paralelismo, de la contraposición, de la presentación de opuestos, y es claramente evidente el mensaje del libro. El libro tiene un estilo poético completo durante todo el libro. Fue escrito durante la monarquía de Israel y no está escrito solamente por Salomón. Él es el autor que cubre la mayor parte del libro de Proverbios, pero también hay otros autores en el libro de Proverbios. El tema como tal es la sabiduría, pero es tan magistralmente inspirado el libro de Proverbios que presenta la sabiduría en 10 modalidades diferentes básicas. Hay muchas más, pero sí hemos seleccionado 10 modalidades que son las más evidentes o las que ocupan secciones más grandes del libro de Proverbios. Tenemos la sabiduría como protección contra el mal. Tenemos la sabiduría como riqueza máxima a alcanzar. Tenemos la sabiduría como el anhelo hacia el cual todo ser humano debería esforzarse. La sabiduría la tenemos también incluida en la vida familiar, en el matrimonio, en la elección de la pareja. Tenemos la sabiduría expuesta en principios de relaciones humanas. La aplicación de la sabiduría en la vida de los negocios, en todo trámite. Tenemos la sabiduría como modo de conducta, como norma de comportamiento. Y la sabiduría expuesta en el carácter, en los rasgos fundamentales de los humanos. Y concluye con una comparación entre lo que es sabio y lo que es necio, que sintetiza de algún modo esa comparación entre la sabiduría y la necedad. El contenido del libro tiene 7 secciones básicas. La primera es la introductoria, y que de hecho es una presentación al libro. Tenemos la segunda sección, de la segunda parte del capítulo 1 hasta el capítulo 9, que trata básicamente de la sabiduría, en las distintas modalidades que acabamos de mencionar. En la tercera sección encontramos el estilo propio de lo que serían los proverbios. En la cuarta sección, que se denominan máximas, que son sentencias breves de gran contenido, tenemos otra quinta sección que son denominados los proverbios de Ezequías, una sexta sección que es denominada las palabras de Agur, y una séptima sección que es palabras de Lemuel. Vamos a analizar cada una de estas partes en detalles. Sabemos que Salomón escribió la mayor parte de los proverbios en los primeros años de su reinado, cuando aún él era obediente al Espíritu de Dios. Y Profetas y Reyes, en la página 23, nos dice lo siguiente: fue la amplia difusión de estos principios y el reconocimiento de Dios como aquel a quien pertenece toda alabanza y honor, lo que hizo de los comienzos del reinado de Salomón una época de elevación moral, tanto como de prosperidad material. Así que aquí tenemos la constatación en el espíritu de profecía que el libro de Proverbios corresponde a esta primera etapa del reinado de Salomón, que no solamente correspondió a la etapa de su fidelidad a Dios, sino que correspondió también a la época de mayor estabilidad, progreso y prosperidad del pueblo de Dios. De hecho, el tema del libro de los Proverbios es la exaltación a la sabiduría, pero la sabiduría descrita y definida como el temor de Jehová. En Educación, página 131, se nos dice
y se nos presenta una síntesis del libro de Proverbios. Dice así: sus principios de diligencia, honradez, economía, temperancia y pureza son el secreto del verdadero éxito. Estos principios, según los presenta el libro de Proverbios, constituyen un tesoro de sabiduría práctica. Y esto es lo que hace maravilloso el libro de Proverbios. No es solamente una reflexión filosófica, abstracta, de lo que se supone que es la sabiduría o de lo que es la exaltación y el máximo nivel de conocimiento, sino que es un marco de comportamiento práctico a nivel de todos los aspectos de la vida. Sabemos que Dios dotó a Salomón de extraordinaria sabiduría y prudencia, lo cual él había solicitado. Y eso nos demuestra la humildad que Salomón mostró ante esta solicitud que Dios le hizo. Y se nos confirma en las Sagradas Escrituras que la sabiduría de Salomón fue mayor que la de todos los orientales y todos los egipcios, porque a los egipcios se les consideraba con gran sabiduría. Y se dan nombres, ¿no? Sabemos, dice, fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, que Hernán, que Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue renombrado entre todas las naciones de alrededor. Esos versículos los hemos leído. En Primera de Reyes 4 se nos habla de diversas obras literarias escritas por Salomón, de las cuales ni siquiera tenemos constatación escrita, pero aquí han quedado mencionadas. Se nos dice, compuso 3000 proverbios y 1005 cantares. Estoy leyendo Primera de Reyes 4. También disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó acerca de los animales, las aves, los reptiles y los peces. Para oír sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado su fama. Así que él estudió acerca de la fauna, de la flora y del comportamiento humano y de la máxima exaltación de éste al someterse a la sabiduría de Salomón. Profetas y Reyes, en las páginas 22 y 24 nos dice lo siguiente: Salomón se interesó especialmente en la historia natural, pero sus investigaciones no se limitaron a un solo ramo del saber. Mediante un estudio diligente de todas las cosas creadas, animadas e inanimadas, obtuvo un concepto claro del Creador. La sabiduría que Dios le inspiraba a Salomón se expresaba en cantos de alabanza y en muchos proverbios. En los proverbios de Salomón se expresan principios de una vida santa e intentos elevados, principios nacidos del cielo que llevan a la piedad, principios que deben regir cada acto de la vida. Fue la amplia difusión de estos principios y el reconocimiento de Dios como aquel a quien pertenece toda alabanza y honor, lo que hizo de los comienzos del reinado de Salomón una época de elevación moral, tanto como de prosperidad material. Así que se nos dice aquí en Profetas y Reyes que los proverbios de Salomón expresan principios de una vida santa y principios nacidos del cielo y principios que deben regir nuestro acto de cada día. Manuscrito número 33 de 1911, la hermana White nos dice más. Dice, la verdadera sabiduría es un tesoro tan duradero como la eternidad. El iletrado, si conoce a Dios y a Jesucristo, tiene más sabiduría perdurable que el más instruido que desprecia la instrucción de Dios. En la educación, página 136, se nos dice más. No hay ocupación lícita para la cual no provea la Biblia una preparación esencial. Sus principios de diligencia, honradez, economía, temperancia y pureza son el secreto del verdadero éxito, ya lo habíamos mencionado. Estos principios, según los presenta el libro de Proverbios, constituyen un tesoro de sabiduría práctica,
¿Dónde puede hallar el comerciante, el artesano, el conductor de hombres en cualquier tipo de actividad mejores máximas para sí y sus empleados que las que se encuentran en la palabra del sabio? Después de haber considerado estas citas que nos alientan a un estudio sistemático, queremos proceder a analizar estas secciones del libro de Proverbios. Abramos el libro de Proverbios en su primer capítulo. Y tal como indicábamos al principio de la clase, el primer capítulo específicamente desde el versículo 1 al 7 presenta la razón por la cual se escribieron estos proverbios. Y es muy interesante. Dice, las razones son las siguientes: entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, recibir el consejo de la prudencia, tener justicia, juicio y equidad, dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia, aumentar la sabiduría del sabio, adquirir consejo el entendido y comprender los proverbios. Vamos a analizar por un momento las razones del libro de Proverbios y vamos a ver qué significado tan importante tiene. Entonces, la primera es entender sabiduría y doctrina. Segunda razón es conocer. Y nos dice aquí razones prudentes. Otra tercera razón es recibir el consejo de prudencia. Recibir consejo de prudencia. Dar sagacidad a los simples. Quinta razón, dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Inteligencia y cordura a los jóvenes. Sexta razón, aumentar el saber del sabio. Séptima razón, que el entendido adquiera consejo. Octava razón, dice, para entender proverbios y declaraciones. Entender proverbios y declaraciones o máximas. Novena razón, para entender las palabras de sabios y sus dichos profundos. Para entender dichos profundos. Décima razón. Hasta ahí estamos, perdón. Y entonces viene la conclusión, que es el 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, ¿en qué se resumen estas razones? El fin es obtener sabiduría. ¿Y cómo se define la sabiduría? El temor de Jehová o la reverencia a Jehová. Cuando nosotros leemos estas razones, podemos pensar que muchas de ellas prácticamente son lo mismo o son muy semejantes. Encontramos verbos como entender, conocer, recibir, aumentar. Encontramos entonces
sabiduría, cordura, doctrina, razones prudentes, prudencia o razones prudentes, sinónimos de hecho. Da además sagacidad y da inteligencia y cordura a los simples, a los jóvenes, a los sabios, a los prudentes, a los ancianos y a los jóvenes. Cuando consideramos estos verbos, entender, conocer, comprender, aumentar, es interesante en hebreo la diversificación que tienen estos términos y implican una gradación en la comprensión de lo que es auténtico conocimiento. No es solamente oír, no es solo conocer, no solo entender, hay que interpretar y hay que practicar. Y ese es el propósito del libro de los Proverbios precisamente, cambiar la perspectiva de comprensión del mundo y orientar el comportamiento humano de acuerdo a las premisas de comportamiento establecidas por Dios. Así que el libro nos enseña que es para los pequeños, para los jóvenes, para los ancianos, para los inteligentes, los no tan inteligentes, los que son simples, como dice aquí. Y ahora vamos a la sección que eleva la sabiduría y la presenta como el fin máximo a conseguir. Y esa sabiduría es la que es nacida de Dios. Ese es el centro principal del libro. La pureza de pensamiento y la pureza de acción son una dinámica constante en el libro de los Proverbios. Y cuando concluimos la segunda sección, que termina en el capítulo 9, es muy interesante esta alegoría a la sabiduría y al temor de Jehová. Y les ruego que la estudien con profundidad, la sabiduría y la mujer insensata, en el capítulo 9. Cuando entramos en la otra sección del capítulo 10 al 22, que es los proverbios, y de hecho lo dice así, los proverbios de Salomón, estas ya son sentencias mucho más breves y siempre por contraste. Leamos algunas. El 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La práctica, si recuerdan los paralelismos contrastados que habíamos estudiado, se practican en forma sistemática en el libro de Proverbios. Cuando solamente consideramos uno de estos proverbios o una de estas máximas, les ruego que consideren la práctica de los paralelismos. El paralelismo tácito, es decir, leer simplemente una vez y la primera impresión que nos da. Y después vamos a la segunda lectura, que es la relación causa y efecto. La tercera lectura, contexto y consecuencias. La cuarta lectura, proyección espiritual. Quinta lectura, características del carácter. Cada una de esas lecturas nos llevan a la comprensión de los paralelismos. Y el Señor nos bendiga en esta lectura tan rica y llena de bendición. Queremos considerar el libro de Eclesiastés a continuación. El significado de Eclesiastés es orador o predicador. Fue escrito también por Salomón. Y es muy interesante comparar Proverbios y Eclesiastés, precisamente porque Eclesiastés corresponde a la última parte de la vida del rey Salomón. Así que leyendo Proverbios y Eclesiastés tenemos el antes y el después. Y eso nos va a ayudar a comprender mucho más cómo enfrentar los problemas y cómo resolver y ser capaz de confrontar las consecuencias de nuestras propias faltas. Este es un libro claramente poético
y aproximadamente está datado en el año 930 a.C. La primera lectura del libro de Eclesiastés transfiere un gran pesimismo, un gran sentido del porqué de la vida y de si realmente tiene valor como tal. Y la primera temática básica es la falta de sentido de la vida sin Dios. La falta de sentido de la vida cuando se elige lo equivocado, cuando se establecen las prioridades que no son o no corresponden a los principios de Dios. Se compara entonces con la omnisapiencia divina en comparación con la insensatez y la falta de sabiduría humana. Se compara muchísimo la riqueza y la pobreza en esas diversas lecturas, sea esta espiritual, sea esta literal, sea esta mental. Y por eso les recomiendo siempre esas diferentes lecturas de los proverbios y de Eclesiastés también. Hay una cuarta temática donde encontramos comportamientos que todo ser humano debe confrontar ante la muerte, ante la herencia, en la familia, con los hijos, con los semejantes, con los gobernantes. ¿Y cuál debe ser la actitud? Y también menciona cuál es la más común. Y se expone de tal modo que permite llevar a las conclusiones de acuerdo a la experiencia de cada uno, basado en los principios que Dios ha establecido. El sentido de la vida con Dios cierra el libro de Eclesiastés, porque el principio era la falta de sentido de la vida sin Dios. Y el libro cierra con la vida con sentido en Dios. El libro tiene básicamente ocho secciones, si lo distribuimos de acuerdo a la temática que presenta. El prólogo, como es típico también que teníamos en el libro de Proverbios, está en el capítulo 1, en este caso es desde el versículo 1 al 11. La presentación de la felicidad desde un punto humano y el cuestionamiento de desde el capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 26. El elemento del tiempo es una gran reflexión en el libro de Eclesiastés y con seguridad uno de los grandes cuestionamientos de Salomón, precisamente porque se encontraba en la última etapa de su vida y lo que había sido hecho mal ya se podía deshacer únicamente en parte. Así que el tiempo, el uso de y las actividades realizadas en el tiempo que se nos da de vida es un tema en el cual Salomón se profundizó muchísimo y donde el Señor en inspiración presentó verdades fundamentales. Los ideales, los motivos, los impulsos que nos llevan a hacer algo bueno o a hacer algo malo son analizados en el capítulo 4 y el capítulo 5, que es esa cuarta sección del libro. La vida misma en su existencia tan elemental como la vida, la muerte, la herencia, los hijos, la descendencia, los bienes, la adquisición de los bienes y la preservación y la transferencia de los bienes es la sección básica número 5 del libro. Los valores, los principios por los cuales una persona hace o deja de hacer, el intento por el cual una persona hace o deja de hacer. Es la sección número 6 de este libro, que cubre el capítulo 7 del 1 al 22. La búsqueda de la sabiduría es elevada al nivel más ideal, como el máximo fin a perseguir por la existencia humana, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12.
y la conclusión final es la 8ª sección del libro. En Review and Herald de 1878 encontramos una cita muy interesante acerca de Salomón y en concreto acerca del libro de Eclesiastés, que creo que resume muy bien y define el libro. Leámosla juntos. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en su vejez, después de que había probado plenamente que todos los placeres que puede dar la tierra son vanos e insatisfactorios. Él muestra allí cuán imposible es que las vanidades del mundo satisfagan los anhelos del alma. Su conclusión es que es sabio disfrutar con gratitud de las buenas dádivas de Dios y hacer lo que es correcto, pues se traerá a juicio todas nuestras obras. Es triste la autobiografía de Salomón. Estoy leyendo testimonio. Nos proporciona la historia de su búsqueda de la felicidad. Se dedicó a investigaciones intelectuales, complació su amor al placer, llevó a cabo sus planes de empresas comerciales, estuvo rodeado por el fascinante esplendor de la vida cortesana, tenía a su disposición todo lo que el corazón carnal podía desear. Sin embargo, resume su experiencia en este triste registro. Leámoslo. Eclesiastés, vamos a leer algunos versículos. Eclesiastés 1, vamos a leer el versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y esto continúa durante el capítulo 2 hasta el 11, el cual leemos, miré. Leemos el 11, dice, del capítulo 2. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y fíjese el contraste, porque en el 1.14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, es decir, toda la acción humana. Y el 2.11 miré lo que yo había hecho y el trabajo que tomé en hacerlas, o sea, el tiempo y el esfuerzo. Y la conclusión fue sin provecho. Y el libro explica por qué fue sin provecho. En Review and Herald de 1878 se nos dice, la vida de Salomón es una advertencia aleccionadora, no solo para la juventud, sino también para los de edad madura. Estamos inclinados a considerar a los hombres de experiencia como si estuviesen a salvo de las tentaciones de los placeres pecaminosos. No obstante, con frecuencia vemos que algunos cuya juventud ha sido ejemplar, el caso de Salomón, corresponde a Proverbios, recuerden, son seducidos por la fascinación del pecado, sacrifican la hombría recibida de Dios a cambio de la complacencia propia. Por un tiempo vacilan entre lo que les implican los principios y su inclinación a seguir un camino prohibido. Pero, finalmente, la corriente del mar resulta demasiado fuerte para sus buenas resoluciones, como lo fuera el caso de Salomón, el que una vez fuera fuerte y sabio. El vicio es una complacencia costosa. Y sería interesante que estudiaran sistemáticamente todos los aspectos negativos de la vida que Salomón de su propia experiencia expresa en el libro. Es muy, muy interesante ese estudio. En el comentario bíblico adventista, en el tomo 3, se nos dice, es un testimonio de la hermana White, desde los tiempos más antiguos hasta Lutero, también fue opinión unánime de todos los que escribieron acerca de Eclesiastés que Proverbios, Eclesiastés y Cantares eran obra de un mismo autor. Pero lo que es importante es analizar el momento de la vida, porque eso nos da una perspectiva totalmente diferente.
Así pues, cuando pasamos por el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta que es un modo de vida el que se expresa. Sintetiza el propósito de la existencia del ser humano, su deber y su máximo fin de existencia. El propósito es ofrecer todos los lineamientos y pautas de conducta que pueden llevar a tener una vida con sentido, a tener un trabajo con provecho, a observar lo que se ha hecho debajo del sol con sentido. Es interesante que Profetas y Reyes en la página 62 nos dice que el libro de Eclesiastés es el relato de su insensatez y su arrepentimiento. Así que el libro de Eclesiastés, Salomón presenta el por qué él hizo cosas. ¿Cuál fue la razón por la cual él se apartó del camino de Dios? ¿Qué es lo que le motivó a hacerlo? Y todo el esfuerzo, todo el tiempo que él dedicó a conseguir sus propias ideas, sus metas, sus ideales. Y también incluye el arrepentimiento, razonando el porqué de la necedad y la vanidad de todo lo que hizo. De hecho, el libro de Eclesiastés es una descripción de los errores que lo habían hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo, de acuerdo a Profetas y Reyes, página 58. Así pues, la vida de Salomón reposa de advertencias, lo que debe ser, de acuerdo a Proverbios, en lo que se convirtió el libro de Eclesiastés, y en lo que realmente debe ser también en la segunda sección del libro de Eclesiastés. Queremos considerar algunos elementos básicos del libro de Eclesiastés a modelo de ejemplo. Vayamos de nuevo al libro, el libro de Eclesiastés. Queremos considerar algunas secciones, especialmente en el capítulo 12, de los versículos 9 hasta el 14. Dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. O sea, ¿cuál es el fin de todo el discurso? 1, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es una excelente síntesis del libro. El Señor nos ayuda a encontrar esas maravillosas verdades. Pasemos ahora al libro Cantar de los Cantares. Fue escrito también por Salomón. El título literalmente en hebreo dice el canto de los cantos, o sea, el más excelso de los cantos. Es un libro también íntegramente en poesía. Se considera que está datado aproximadamente en el año 960 y tiene una estructura totalmente diferente a Proverbios y a Eclesiastés, y la temática está enfocada desde una perspectiva completamente diferente. Primero tenemos como tema principal la declaración de amor mutuo entre dos seres, una doncella y un joven. Se compara este amor en la naturaleza, comparando cada uno de los miembros de esta pareja con partes de la naturaleza. Se realiza también una valoración mutua de cada uno de ellos. Y después empieza una sección de espera y búsqueda. Hay una pérdida de ese amor y una recuperación.
una aparición sorpresiva para otra pérdida y otra recuperación. Y de nuevo hay esa descripción mutua, esa pertenencia mutua, y el amor eterno es la conclusión del libro. Estos dos momentos de pérdida, de búsqueda, de recuperación, es la dinámica del libro de Cantar de los Cantares que le da la modalidad y la acción. Si estos son los temas, coloquémoslos paralelamente respecto al contenido del libro. El libro tiene 7 secciones. La primera es la presentación, como siempre Salomón tiene ese estilo, hace siempre una introducción. El segundo es el matrimonio. El tercero son recuerdos y eventos. Y ahí entre esa sección de los recuerdos primeros, del capítulo 2 hasta el capítulo 3, y la cuarta sección de recuerdos también desde el capítulo 3, versículo 6 al capítulo 5, versículo 1, son esas rememoraciones. Y la quinta sección es el amor perdido y reencontrado. Es la parte con más suspense, con más dramatización dentro del libro. El sexto se dedica a describir la belleza de la novia, y la séptima es la visita al Líbano y la permanencia conjunta de este amor en la pareja. Así pues, el Cantar de los Cantares es una bella canción amorosa oriental, escrita en forma de diálogo, y el movimiento dramático lo da la desaparición, la pérdida y el reencuentro del amor. Aunque el Cantar de los Cantares aparentemente es una historia de amor entre Salomón y una doncella, una campesina del norte de Palestina, en esa segunda lectura, recuerden siempre el paralelismo tácito, en una segunda lectura es una hermosa ilustración del amor de Cristo por la Iglesia, tomada en conjunto e individualmente. Y esto le da una belleza extrema al libro de Cantar de los Cantares. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre encontramos la ilustración de la tierna unión entre Dios y su pueblo mediante la relación de una esposa con su esposo, y eso se mantiene constantemente a lo largo del libro. También el libro, a un nivel, en una tercera lectura del libro, podemos aplicarlo a la experiencia cristiana del individuo. Y en los momentos de gran celo por la verdad, de encontrarse en ese estado del primer amor y cómo puede desaparecer por tomar otras elecciones, por perder la mirada de Jesús, y cómo el materialismo, el amor al mundo, errores doctrinales o los propios pecados ocultos nos distancian de Jesús, y cómo volvemos a Él y lo buscamos. Es un libro que incluye el gozo como la tristeza, la desesperación y la alegría de haber alcanzado. Es un libro que nos lleva a la reflexión y a valorar nuestra relación con Dios en una forma constante, no en una forma circunstancial o en una forma totalmente desequilibrada, que a veces estamos en un éxtasis religioso y después caemos en la desesperación, en el olvido, en el abandono y en la indiferencia. Es el canto a la victoria del amor eterno en Jesús. ¿Cómo hacer para tenerlo firme, ardiente y constante en nuestras vidas? Vayamos al libro de Lamentaciones, aunque sí habíamos tratado el libro de Jeremías y habíamos analizado en parte su libro de las Lamentaciones. Como es un libro enteramente poético, queríamos darle este trato especial dentro de la sección de los libros poéticos. El libro Lamentaciones en sí significa cómo. Dicho de otro modo, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha sucedido?
Es una exclamación el título del libro en hebreo. Sabemos que fue escrito por Jeremías aproximadamente en el año 586 a.C. y es una lamentación por la desaparición del Estado de Judá. El libro tiene 5 secciones fundamentales, que también habíamos mencionado: la situación de la ciudad, los juicios de Dios como segunda sección, una tercera sección, la esperanza, otra cuarta de los juicios y finalmente una oración de restauración. En estos 4 capítulos es muy interesante la forma en que, bajo inspiración, Jeremías expone la situación del pueblo, las razones por las cuales está en esa situación, la solución y la promesa de Dios de la restauración. El capítulo 1, de los versículos 1 al 17, nos presenta la condición de Jerusalén, mientras que en ese mismo capítulo, pero en su segunda parte, de los versículos 18 hasta el 22, tenemos la confesión y la petición de intervención por parte de Dios. El capítulo 2 es uno de los más dramáticos de todo el libro porque es un cúmulo de desgracias y todas narradas uno tras otro. El capítulo 3 presenta la desesperación a causa de la aflicción, pero siempre en contraste con la esperanza de la intervención divina. Presenta los juicios divinos con su misericordia. El capítulo 3 es ya un capítulo intermedio de vínculo con la esperanza aferrada a las promesas de la restauración, porque el capítulo 4 nos presenta de nuevo las razones del porqué y el juicio, y la quinta sección, el capítulo 4, clama en forma de oración penitente por la restauración del favor divino. De hecho, el marco histórico del libro de Lamentaciones corresponde a los días finales del reino de Judá y en especial a la destrucción de Jerusalén, donde prácticamente se centra el libro de Cantar de los Cantares y todas las desgracias que acompañaron, tanto antes como después del sitio al que estuvo sometido la ciudad. Hemos analizado, al estudiar los profetas, cómo después de la muerte del rey Josías, que fue un buen rey, la situación política, social y religiosa se deterioró rápidamente durante los reinados de Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías, lo cual llevó a esas 3 deportaciones y al sitio final de Jerusalén del 588 al 586, donde prácticamente la población ya había sido barrida por las sucesivas deportaciones, donde básicamente los más decrépitos, los más pobres quedaron, y las ciudades prácticamente desoladas y la ciudad completamente destruida. La forma literaria de Lamentaciones refleja su tema. Este libro, que se compone de 5 poemas, cada capítulo es prácticamente un poema, está muy bien estructurado en su conjunto de ideas. Recordemos por un momento que fue durante 40 años aproximadamente que Jeremías amonestó al pueblo al arrepentimiento y trató de que realmente pudiera hacerse lo mejor considerando el fin que iba a venir. Lamentablemente no fueron aceptados los mensajes y a pesar de ello, Jeremías en el capítulo final del libro clama desde lo profundo de su alma, y es muy impresionante el capítulo 5, versículo 21, que dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Jeremías entendió que el pueblo por sí mismo no era capaz de volver a Dios. La iniquidad era tan grande, la práctica del pecado era tan común, que ahora él clama para que Dios intervenga
Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos, y renuévanos como al principio. Cuando nos hemos separado de Dios, esta debe ser nuestra oración, y el Señor va a bendecir el esfuerzo. Y es muy interesante considerar que a pesar de todo el mal que le hicieron a Jeremías, porque el pueblo lo trató con gran crueldad, sufrió burlas, intentos de muerte, acoso, encarcelamiento, lo acusaron de traidor, es decir, sufrió terriblemente el profeta Jeremías. A pesar de ello, nunca abandonó el amor a su pueblo. Y esto es impresionante. Vamos a intentar sintetizarlo en Profetas y Reyes, página 341, dice así el testimonio. El pesar del profeta por la absoluta perversidad de aquellos que debieran haber sido la luz espiritual del mundo, su aflicción por la suerte de Sión y del pueblo llevado cautivo a Babilonia, se revela en las lamentaciones que dejó escritas como monumento recordativo de la insensatez que constituye el desviarse de los consejos de Jehová para seguir la sabiduría humana. En medio de las ruinas que veía en derredor, Jeremías podía decir: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Y su oración constante era: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentaciones 3, 22 y 40. Escudriñemos, busquemos y volvámonos. Los tres elementos básicos para restaurar nuestra relación con Dios. Mientras Judá era todavía reino entre las naciones, había preguntado a Dios: ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Y se había atrevido a suplicar: por amor de tu nombre, no nos deseches. Y él se incluía. Es muy paralela esta súplica a la de Daniel. La fe absoluta del profeta en el propósito eterno de Dios de sacar orden de la confusión y de demostrar a las naciones de la tierra y al universo entero sus atributos de justicia y amor, le inducían ahora a interceder confiadamente por aquellos que se desviasen del mal hacia la justicia. Queremos hacer una breve conclusión de las Sagradas Escrituras, de las distintas modalidades literarias que hemos tratado, de los distintos autores y contenidos considerados, de acuerdo a este testimonio de la educación, página 121. En su vasta esfera de estilo y temas, la Biblia tiene algo para interesar a cada mente y atraer cada corazón. Sus páginas encierran historia antiquísima, biografías fieles de la vida, principios de gobierno para regir al Estado y gobernar la casa, principios que la sabiduría humana nunca ha conseguido igualar. Contiene filosofía profundísima, la poesía más dulce y sublime, apasionada y patética. Los escritos de la Biblia, aún considerados de esta manera, son inconmensurablemente superiores en valor a las producciones de cualquier autor humano, pero considerados en su relación con el gran pensamiento central, son de alcance infinitamente superior, de valor infinitamente mayor. Desde este punto de vista, cada tema adquiere nuevo significado. En las verdades más sencillamente enunciadas se encierran principios tan altos como el cielo y que abarcan la eternidad. Con esta lección concluimos la sección del Antiguo Testamento. Las lecturas que le recomendamos es repasar las ya recomendadas en las lecciones pasadas, y la tarea es realizar todas las tareas correspondientes al Antiguo Testamento. Así que el Señor nos ayude a haber llegado hasta aquí, y queremos tener ahora una pausa hasta la 1, donde a la 1 procederemos a nuestra próxima clase, que ya será la introducción o el punto que vincula el Antiguo con el Nuevo Testamento. El Señor les bendiga y hasta entonces.